Buenas noches, en este caso Joana Andrea Betancourt y Claudia Cortés van a realizar la exposición sobre estudios de cohorte y de casos y controles. Como se puede evidenciar, no es posible realizar la videoconferencia, sin embargo nos hemos reunido para realizar la exposición. Inicialmente vamos a hablar de estudios de cohorte. Buenas noches, soy Joana Betancourt. Voy a hablarles sobre estudios de cohorte. Los estudios de cohorte son un diseño epidemiológico, observacional y analítico, en el que se determina la incidencia de enfermedad por la exposición al factor de riesgo. La característica principal de este tipo de estudios es que los sujetos se eligen de acuerdo a la exposición, es decir, las personas se identifican en función a la presencia o ausencia de un factor de interés. Este nivel de interés se mide de acuerdo a la exposición a un factor de riesgo determinado. Estos estudios valoran el estado de salud y de exposición antes de que se produzca la enfermedad, permitiendo registrar los cambios de salud en el individuo a lo largo del tiempo después de haber la exposición. ¿Cómo se aplican esos estudios de cohorte? Entonces, se seleccionan un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Ambos se evalúan y se valoran a lo largo del tiempo para comparar la ocurrencia del evento. Se realiza a través de la fórmula de riesgo relativo, en el que vamos a tener en cuenta expuestos enfermos, expuestos sanos, no expuestos enfermos y no expuestos sanos. Los posibles resultados de interpretación del resultado de riesgo relativo, entonces van a ser los siguientes. Cuando es mayor a 1, significa que la población expuesta es mayor a la población no expuesta. Aquí hay una asociación entre enfermedad y exposición. Cuando es igual a 1, igual riesgo para expuestos y para no expuestos. Acá no hay asociación entre enfermedad y exposición. Cuando es menor a 1, la población expuesta es menor a la población no expuesta. Este es un factor protector, es decir, estar expuesto al factor de riesgo no va a influir en la aparición de la enfermedad. ¿Cuáles son los principales sesgos de los estudios de cohorte? Entonces vamos a encontrar dos. Uno que es de selección, se dan a consecuencia de la pérdida en el seguimiento que se realiza sobre una misma población. Esto se puede presentar por elegir voluntarios dentro de la población a estudiar. Y los de información se presentan cuando la información se obtiene de manera diferente en los grupos estudiados, es decir, cuando los participantes en el grupo expuesto son seguidos, monitorizados o vigilados de manera más cuidadosa que los participantes en el grupo no expuesto. Bueno, con respecto a los estudios de casos y controles, nacen de acuerdo al planteamiento de la siguiente pregunta, que es ¿qué factores se encuentran asociados con el desarrollo de X enfermedad? Este es un diseño epidemiológico analítico no experimental que se basa en la observación en la que se parte del efecto para estudiar los antecedentes y esta admite estudiar la posible relación de varios factores que puedan estar asociados como a la enfermedad. El nivel de interés es que este es un estudio que comienza con sujetos que ya tienen la enfermedad o el evento del interés y después se investigan los diferentes factores que puedan estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad o el evento. Lo que hace que sea una direccionalidad, como se está indicando en esta flecha, que sea como de atrás para adelante, en el que se vaya estudiando del efecto hacia la causa. ¿Cómo se aplica? Bueno, entonces como ya lo hemos dicho, se seleccionan los sujetos a partir de la presencia del evento de la enfermedad, independientemente pues, de la exposición que tuvieron, ¿cierto? Es necesario tener definidos cuáles son los casos y cuáles son los controles. En este caso, los casos son los individuos que ya presentan la enfermedad y los controles son los individuos que están expuestos, pero no tienen la enfermedad. Volvemos y decimos que se estudia de acuerdo a la presencia de la enfermedad.
¿Cómo se aplica entonces? A partir de la razón de Momios, que es la fórmula que estamos viendo en pantalla, y en la que, como ya dijimos, se evalúan los enfermos y los sanos. Y los posibles resultados e interpretación, tal como en los casos, en los estudios, perdón, de cohorte, es que si es mayor a 1, indica que la población enferma es mayor a la población sana, en la que hay una asociación o relación entre enfermedad y exposición. Cuando es igual a 1, indica que hay igual riesgo para los enfermos y para los sanos, eh, eh, indicando que no hay asociación entre enfermedad y exposición. Y cuando es menor a 1, indica que la población enferma es menor a la población sana, siendo este un factor protector en el que estar expuesto al factor de riesgo no influye en la aparición de la enfermedad. Esta es entonces la exposición que hemos preparado sobre estudios de cohorte y de casos y controles. Muchas gracias.